celebra nuestros 25 años con la tercera temporada de Colofón, un podcast de Fundación La Fuente en el que conversamos con personas que aman los libros y transmiten el placer de la lectura. Yo jamás he dicho no compres este libro o no lo leas, nunca. Pero la crítica literaria surge, es una lectura, entre muchas más, ya es una lectura, ya nada más que eso. Hola, soy Carolina Hilino. Hoy vamos a conversar con Patricia Espinosa, doctora en literatura de la Universidad de Chile, académica en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, crítica literaria que ha publicado en el diario La Época, revista Rocinante, en el diario Las Últimas Noticias y bueno, varios otros medios y formatos, y actualmente en la revista Artefacto, si no me equivoco. Artefacto, sí. También, además de publicaciones académicas, has publicado libros sobre la obra de Roberto Bolaño, de Diamel Altit, y sobre la crítica literaria en Chile, entre otras cosas. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Voy a partir con una pregunta básica, que es si tú crees que las y los lectores saben en qué consiste una crítica literaria y la diferencia que la crítica tiene con otros formatos. Sí. Yo creo que los lectores, imagínate que las propias personas que trabajan en la academia o en medios de comunicación masivos no lo saben. Entonces yo creo que aún con mayor razón las personas que están fuera de ese circuito también se les podrá dificultar, digamos. Entonces hay una tendencia académica y también en el espacio de los medios masivos ya a catalogar a todo texto o que se refiere a un libro como crítica literaria. Ya, entonces estoy hablando de texto escrito o oral, digamos. Ya, pensando en plataformas como TikTok o Instagram. Entonces todo está asociado, se le pone una misma etiqueta, ¿ya? Y eso teóricamente no corresponde, digamos, porque está el comentario literario, ya está la reseña, que es una suerte de resumen, está la crítica literaria. ¿Ya? Entonces hay una gama, digamos, de distintas modalidades de hablar sobre libros, digamos, de tanto comentarlos, resumirlos, hacerles publicidad, digamos, ¿ya? O derechamente ya hacer crítica, ya sea con el formato académico, que es teórico, digamos, y con una metodología de investigación explícita. Y por otro lado, la crítica pública, digamos, ¿ya? La que se publica en distintos medios y que tiene otras características también, pero bueno, ya. Entonces ahí hay una situación muy compleja porque se tiende a asociar a todo aquel sujeto o sujeta que comente, hable, diga lo que sea sobre un libro como crítico o crítica literaria. Porque hay un oficio, digamos. Un oficio que yo creo que más allá de todos los detractores y detractoras que existan, ya como todos los oficios, si quieren llamarle menores, yo no tengo ningún problema, digamos, llámenle oficio menor, tiene una dignidad, digamos. Es decir, o por lo menos a mí me interesa que se mantenga con dignidad. A veces sabemos que la corrupción todo lo cruza, lo atraviesa, digamos. Ya, pero claro, me parece fundamental distinguir eso, digamos, y que los propios hacedores, digamos, de los comentarios pudieran como asumir su lugar, digamos, situarse desde el comentario, la reseña a la crítica literaria. ¿Ya? ¿Y cómo definirías tú la crítica literaria? La crítica literaria, en principio está la académica y está la pública. Ya, la crítica literaria académica es una problematización de un texto literario. Ya es donde obviamente hay una metodología analítica, hay un diálogo con la teoría, con teoría literaria, con teoría culturalista, ya hay una condición con respecto a la escritura que puede ser metaliteraria, hay una reflexión sobre el género, ya lo de la hipótesis que te decía que muchas veces hay que probar una hipótesis, hay que realizar una lectura, pero una lectura profunda, minuciosa, rigurosa, digamos, estoy dando el trabajo académico, digamos. Ya, yo siempre he cuestionado que la crítica literaria en el espacio académico no tenga una valoración de los textos. ¿Ya? Entonces, todo es posible analizar en la academia, ya, aun cuando sea el libro más horroroso, digamos, ya, tiene un espacio porque todo es analizable, y en eso estamos de acuerdo, digamos. Ya. Todo es analizable.
Y una diferencia importante con respecto a la crítica literaria en espacios públicos masivos o menos masivos, ¿ya? Es que siempre hay valoración, digamos. Hay un juicio valórico con respecto al libro, y no necesariamente hay una metodología explícita, o no tampoco hay que probarlo con una hipótesis, pese que a mí en lo personal me parece que los límites debían como aproximarse cada vez más o romperse esos límites, y que lo bueno del formato de la investigación académica o la crítica académica pudiera como traspasarse a la crítica de medios, y así también la de los medios al espacio de la academia, ¿ya? Entonces, sobre todo en términos de, por ejemplo, que el investigador de la academia, el crítico literario, la crítica académica, toma una posición valórica con respecto al texto que lee, digamos. Es decir, a mí me parece que sí, todo puede ser leíble, todo es analizable, que parece ser muy bello, ¿ya? Pero tiene que haber un punto, una instancia donde la voz que analiza, la sujeta o el sujeto del análisis, manifieste un juicio de valor con respecto al texto que está leyendo. Si estamos hablando de una obra de arte en última instancia, y esa obra de arte tiene una connotación diversa, porque ya sabemos que no vivimos en la época de los cánones de belleza tradicionales o conservadores, pese a que todavía se siguen enseñando en algunas universidades, ¿ya? Pero hay una subjetividad implícita en el juicio valórico que me parecería que alimentaría muy bien el trabajo académico, que tiende a la estandarización. Es decir, el día de hoy las papers son serializados prácticamente. Ya no hay un estilo personal, no, todo el mundo parece ser como la misma cabeza, la misma mano, ya las mismas bibliografías, textos hasta mal escritos, hasta plagiados, son recocidos, digamos, que no están aportando mucho al campo literario, digamos, y que yo creo que en última instancia es parte como de la burocracia académica que nos atrapa, no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo. Eso te iba a preguntar, si era algo de la academia en general, sí, no de acá en general, particular. No es una situación privativa. ¿Y hay alguna discusión al respecto ocurriendo, además de por ejemplo, lamentablemente de lo que tú me no cuentas acá? Lamentable, en el espacio académico hay un silenciamiento, digamos, ¿sí? Yo creo que hay algunos profes que tienen redes sociales, ¿ya? Y que manifiestan su parecer con mucha cautela. Siento que la cautela es como una marca, un sello ante estas problemáticas. Creo que hace falta muchísima reflexión sobre la institución de la academia, la institución académica, sobre los protocolos, sobre esta nueva academia del siglo XXI, sobre los deberes ya que tienen tanto los profesores, profesoras como los estudiantes, ya, qué pasa con la investigación, con la docencia misma, digamos, ya en qué se ha transformado esta como institución del saber, del conocimiento al día de hoy en un contexto neoliberal, digamos, donde muchas universidades han pasado a convertirse en empresas y los estudiantes en clientes, digamos, y donde el profesor está y la profesora están sometidos a una burocracia que impide muchísimas veces como desarrollar un trabajo de investigación o de escritura que requiere tiempo. ¿Ya? Entonces el tiempo entre la docencia, la investigación, la parte administrativa, crear redes internacionales, ¿ya? Es decir, son muchas las condicionantes que determinan que hoy una sujeta ocupe un lugar dentro de la academia, digamos. Cada vez son mayores. ¿Cuál tú crees que es el estado actual de la crítica, no en la academia, no la académica que decías, sino la pública? En la pública yo creo que es mediocre, ¿ya? Es decir, no podemos dejar. Yo acabo de realizar este año un congreso de crítica literaria, que es la segunda parte de un congreso que se hizo hace unos 15 años, ¿ya? Donde había muy pocas personas, fue como muy cercano, como podríamos decir como fue una instancia importante, necesaria, ya, pero con una convocatoria pequeña, ya. Ahora tras 15 años aproximadamente, bajo el alero del Instituto Interdisciplinario de Estética donde yo trabajo, ya decidimos realizar este congreso nacional, donde reflexionábamos sobre el estado de la crítica literaria en este nuevo siglo, desde un punto de vista como ensayístico, teórico, pero también autobiográfico, que yo creo que muchas veces se deja fuera la parte autobiográfica. Yeah. Y a mí me parece bien importante como situarse como individuo, como ser humano, ¿ya? Y no solamente con el rol, la función profesional, digamos, o el oficio.
¿ya? Y tratamos de invitar a la mayor cantidad de gente posible, ¿ya? Siempre van a faltar personas, ¿ya? También sucede que algunas personas no pudieron participar y queríamos que estuvieran ahí físicamente en el instituto, y resultó como bien, la convocatoria fue alta, ¿ya? La gente fue, tuvimos menos público que esperábamos, pero eso lo sabíamos porque el día de hoy a muchos eventos va poca gente y al de crítica literaria menos. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿a quién le interesa la crítica literaria? ¿Sí? Es cada vez más reducido el espacio, digamos. Entonces creo que, y tuvimos un mes y medio ya, recibiendo gente, presentando ponencias. Y finalmente eso derivó a un libro que en este momento está en la imprenta y que se presenta en marzo, ya que yo creo que me parece un libro que tiene un valor interesante en términos testimoniales o documentales, porque logra que confluyan, digamos, una cantidad de voces de personas que están involucradas en el comentario, la reseña o la crítica literaria, tanto en el interior de la academia como fuera, o periodistas culturales, académicas, bueno, diversos personas que se dedican al reseñismo, pero también a la poesía, al comentario literario, pero al periodismo cultural. Entonces me pareció a mí, me sigue pareciendo algo necesario, vernos las caras, escucharnos, quizá en algunos casos confrontar opiniones, y que todo eso quedara como un registro, ya constituyendo una suerte de archivo, digamos, testimonios, digamos. Y ahí están ahí, me alegra mucho que se pueda sacar en marzo bajo el sello Ediciones de nuestro instituto, ¿ya? Y que quede esto como un registro de lo que se está pensando el día de hoy sobre la crítica literaria y sobre el hacer, cuando en muchos espacios como que se ha cacareado que el fin de la crítica literaria se acabó. Entonces, ante estos augurios como de fin, ¿ya? Fue que me resurgió la idea a mí de decir, mira, bueno, es necesario, ¿ya? Es el momento para hacerlo. Así que favorablemente pudimos aunar fuerzas y realizar este trabajo que ya aparece en marzo. Pero claro, es complejo con la cerrazón de los medios, ya con el imperio del mercado. Es decir, los medios que se van eliminando la sección crítica literaria o comentarios literarios, lo que sea. Entonces se van pequeñeciendo en el espacio público cada vez más la posibilidad de que se publique, tanto con reseña, comentario como crítica, digamos. Y yo creo que lo que más prolifera es como el comentario que pretende ser crítico, crítica literaria, o la reseña que mezclada con el comentario, y que en el fondo no es más que una campaña, es parte de una campaña publicitaria, es difusión, es como, en el fondo, como ser cómplice con el mercado, con las editoriales, ¿no? Entonces hay una mancomunión ahí que a mí me parece antiética total, ¿ya? Entre el trabajo editorial o con autores, autorías determinadas, digamos, que interesa destacar. Entonces hay como una connivencia muchas veces entre el mercado, los medios de comunicación masivos, el periodismo cultural, ¿ya? Que releva algunas figuras, algunas personas, escritores, escritoras, algunas editoriales, y pareciera que no hay más, digamos, cuando hay una cantidad amplísima de editoriales independientes en nuestro país y pareciera que no existiesen, digamos. ¿Y eso tú crees que es de forma consciente de todos los actores o es una cosa que pasa quizás también medio inconsciente? O sea, no sé, es como el neoliberalismo, claro, que se mete en yo creo nosotros. Que en el campo cultural, el campo literario, el Chile de hoy es como muy mafioso, ¿ya? Es muy mafioso y entonces operan estas como patotas, digamos, fundamentalmente es como conformadas por varones, digamos, ya donde a veces al amparo de algunas universidades, de algunos departamentos, ya, y donde la gente se conoce en lo humano, las famosas redes, digamos, hay redes, digamos, y que por ahí no pasa, lo literario pasa siempre como a lo amigo, digamos, ya, con la recomendación que de publicar un artículo, apoyar, hacer presentaciones de libro con figuras supuestamente rutilantes que no tienen ni idea del tema, pero no importa. Invitemos a esa figura rutilante, ya, o que tenga una cierta fama en el país, más que a un especialista. Las presentaciones de libros es otro formato de hacerse cariño entre pares, digamos. Sí, el comentario literario es lo mismo, ¿sí? A lo amigo, a la amiga,
Ya, entonces creo que esta como estructura de convivencia o de auto, como en el fondo es como lo que te decía, como una mafia, ¿ya? Donde la gente tiene códigos, ¿ya? Yo te doy, tú me das, y donde por supuesto es una élite en términos de clase, digamos, por lo general, digamos. Entonces yo siento que donde no existen las editoriales de regiones, muy pocos autoras de regiones, a no ser que también tengan vínculos con esta élite metropolitana, que es tremendamente excluyente, ¿ya? Misógina también, y creo que estamos como, tienen la hegemonía, ¿ya? Y la complicidad con los medios más visibles, digamos, los medios de prensa más visibles. Entonces hay como todo un área que habría que analizar, discutir y que generar tácticas de resistencia, digamos. Generar tácticas de resistencia, pero uno ve también que muchos escritores, escritoras o comentaristas literarias que puedan tener una opinión quizás en algo similar a la mía, no es un tema que realmente les apasione o les interese, digamos. Ya no pasará de ser una conversación de pasillo, de café, digamos. Pero no se dimensiona que también que el ámbito cultural es un espacio tremendamente importante en términos políticos, en términos país, ¿ya? Y que la crítica literaria o las discusiones sobre cómo circulan los libros, ¿ya? Son temáticas que debieran ser transversalmente discutidas, incluso con el ámbito docente, profesores, profesoras, universidades, institutos, colegios, digamos. Todo lo que implique como el ámbito de la docencia, que también tiene mucho que decir con respecto a las lectorías, digamos, de sus estudiantes. Entonces no veo mucho interés como en destapar esto, porque no hay un CIPER, digamos. Debería haber un CIPER, ya que se dedicara como a este tipo de investigaciones que obviamente hay gente que con una ironía que cínica, así con un cinismo miserable, te pueden decir que a quién le importa la crítica literaria, a quién le importa que vamos a estar discutiendo y hablando, a quién le importa. Bueno, así como vamos, a quién le importan los concursos literarios, a quién le importan por qué ciertas editoriales se ganan los premios en los concursos, a quién le importa, y bueno, así como estamos políticamente con la ultraderecha ahí en primera línea, digamos, ¿ya? Entonces de esta indiferencia hay resultados, digamos, hay resultados, ¿ya? Y los resultados pueden ser catastróficos. Entonces me parece que no necesario no sacar el cuerpo, todo lo contrario, poner el cuerpo para discutir estas problemáticas, y que en algunos casos en el libro que te señalaba se tocan algunos de estos aspectos, pero no con la potencia que yo en lo personal habría esperado. Si ahora tampoco pretendo que la gente escriba como yo quiero que escriban, o hablen o reflexionen como yo quisiera, digamos. Pero en algunos casos se menciona mucho el mercado, ¿ya? La influencia del mercado como ente dominador, incluso en lugares como las librerías. Cómo las librerías se ciñen por las lógicas del mercado, por ofrecer determinadas editoriales, libros, el costo de los libros, incluso la mala atención de las librerías, ¿ya? Cosa que también yo me puse a pensar ayer a partir de esta invitación sobre las librerías que tenemos, ¿ya? Y creo que tengo solo malas experiencias con las librerías, ¿ya? Lugares que yo debería amar, ¿ya? Y extrañamente tengo solo malas experiencias. Cosa que no ha sido con las bibliotecas, porque la biblioteca ha sido como mi lugar mítico de ayer, hoy y será siempre, digamos. Pero las librerías siempre han sido un lugar como muy como desagradable, de malas experiencias, ¿ya? Y creo que eso no ha cambiado, ¿ya? No, las librerías siguen siendo las mismas hace 10, 15, 20, quizás 30 años, ¿ya? Y hay muy pocos espacios, también los libreros. Generalmente un oficio que desempeñan varones, cosa que me extraña mucho, que haya pocas mujeres. No hay está ese mito del vendedor de libros que habla contigo de literatura y te recomienda buenas cosas. Eso tampoco lo veo allá, como que te quieren meter el libro más caro, ¿ya? Y no hay, pues, ni siquiera hay un computador donde uno pueda buscar los libros. Entonces te vigilan como que fueras a robar todo el rato. Eres nadie. Son lugares donde la imagen pesa mucho y donde cuando te ven que parece que no tienes mucho dinero y vas solo a mirar, no existes, digamos. Entonces es súper triste para mucha gente que no es famosa, que no anda ostentando tener dinero,
porque entra a la librería, lo vigilan todo el rato y lo ignoran cuando pretende preguntar por un libro, digamos. De repente hasta las cadenas, ¿sabes?, que pueden ser más atractivas para mí, más que las librerías como chicas de boutique. Las cadenas siento que estoy como mucho más libre, ya que nadie me está acosando. Algunas tienen computador, ya, y como los vendedores como tienen muy poca idea de literatura, como me da más libertad como poder buscar. Ya, no quiero tener tampoco a alguien en el hombro que me quiera vender al último bestseller de Barcelona. No me interesa, digamos. Así que creo que, por desgracia, digamos, que las librerías se hayan transformado en eso y que San Diego se haya degradado tanto a nivel de las librerías, y todo lo de Plaza Almagro ya es como libros para que se pueden comprar pirateados, en la calle también. Entonces yo y por ese lado yo de alguna forma como que me fui migrando con la pandemia a los libros electrónicos, ¿ya? Y hoy yo creo que con un 90% de mis lecturas son con libros electrónicos, ¿ya? Siento que leo más rápido, puedo tachar, marcar, buscar palabras, conceptos, digamos. No ocupan espacio, son mucho más baratos, ¿ya? Creo que hay una diferencia importante y lamento que muchas editoriales chilenas, pero muchísimas, no les interesa publicar en libro electrónico. Entonces yo a veces cuando con todas oportunidades me contacta con una editorial para enviarme un libro, yo le solicito el PDF por último, ¿ya? También me sirve, digamos, aunque no sea el diseño del libro electrónico, para mí es como bastante similar, es como lo mismo, pero claro, el libro electrónico para mí, yo eliminaría todos los libros impresos. Ya pasé por la etapa del fetichismo, esta cosa del olor, que el aroma es rico, ya. Porque ahora me decías que tu casa era como parecía esta biblioteca, que sí está llena, y tengo una con pequeña oficina, mi lugar, mi cuarto propio, digamos, ya también, pero ya son montones, así libros ya tan horizontales, ya. Y claro, es como un vicio, digamos, ya. Pero en general yo creo que los libros serían mucho más factibles en su más fácil circulación, más barato, tú podés comprar de tu casa, ¿ya? Entonces, ¿para qué tenemos libros impresos, digamos? Ahora, claro, están estas ferias de libros que se han puesto asquerosamente honderas, ¿ya? Estas ferias de estaciones del año, ya en el GAM, que parque no sé cuánto, ¿ya? Donde ya se venden poleras y chapitas y pines, ya, todas estas cosas, donde la atención es pésima, parece que estuvieras molestando, interrumpiendo las reflexiones de los pensadores que están ahí, las pensadoras atendiéndote, que van a ser pura vida social, le importan un huevo las personas que van a comprar, ¿ya? Entonces no interesa un diálogo. Entonces todos aquellos como conceptos que en alguna época enarbolaron las editoriales independientes o autogestionadas, porque nada es independiente, digamos, con respecto a cercanía con los lectores, las lectoras, un trato más humano, más cordial, poder dialogar ya no desde un espacio cerrado como una librería, otros precios, estamos fuera como del mercado, del consumismo, los libros son como libros marginales, editoriales marginales, todo eso cero, digamos, se ha ido acabando cada vez más, todo el mismo saco, todo el mercado y la indiferencia total. Las editoriales no distribuyen los libros, las editoriales independientes. Es decir, hay que ir a golpearles la puerta del Facebook, la puerta del Instagram, para que te puedan vender un libro, ¿ya? Entonces es una cuestión atroz. Y esas mismas personas después dicen, no, es que no hay crítica en Chile. Oye, pero si no así circular los libros, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ya? Y bueno, yo hago esa pega, digamos. La tengo que hacer, estoy obligada, porque no voy a estar comentando solamente libros de las transnacionales, ¿ya? Entonces trato de ir buscando en regiones, ¿ya? Tengo exalumnos que me cooperan también enviándome noticias de prensa, de redes. Mira, apareció tal libro, ya. Entonces eso me sirve mucho para estar al día y para ir como revisando qué es lo que me interesa, porque ahora estoy publicando una vez al mes. Entonces eso influye mucho en mi elección de los libros, ¿ya? Porque una vez, es decir, yo antes publicaba semana a semana, ¿ya? Y eso me permitía un espectro mucho más amplio. Ya tengo que ser mucho más rigurosa, porque una vez al mes, digamos, es poco, la periodicidad es lejana, digamos. Yo a veces publico en mi blog,
¿ya? Y cuando tengo el tiempo, ¿ya? Publico en mi blog, no sé, narrativa o poesía. Bueno, a propósito de poesía, también voy a publicar otro libro el primer semestre, que es un libro, es una compilación de críticas a textos de poesía de mujeres chilenas que comenzaron a publicar en los 80, ¿ya? Hasta ahora. Entonces es un arco amplio, pero no tan exageradamente amplio, ¿sí? Es una selección, por mi criterio personal, digamos, es una selección propia de lecturas de esos textos, de solo un texto, y tiene un estudio introductorio que para mí es muy importante porque es una reflexión teórica sobre temáticas que me parecen fundamentales a mí reflexionar, como cómo se podría como tipificar una escritura de mujer, ¿ya? Si es que es posible hablar de una escritura de mujer, lo cual es un esencialismo, digamos, es absurdo, digamos, ¿ya? Es absurdo porque estamos atribuyendo una esencia, y al atribuir una esencia decimos entonces las mujeres escriben desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo sentimental, ¿ya? Entonces las temáticas van a ser poesía romántica, o textos laudatorios, o muy sentimentales, ¿ya? Autoayuda, bueno, ¿ya? Y eso es un esencialismo absolutamente ya desbancado a estas alturas, digamos, ¿ya? Pero sigue pesando ya el hecho incluso de usar la palabra femenino, literatura femenina, ¿ya? Entonces, como literatura femenina y literatura de varones, ¿ya? Entonces, si no está esa distinción, ¿ya? Encuentro literatura femenina, y femenino es un concepto creado por el patriarcado, digamos. Es decir, lo femenino es lo esencialista, lo femenino es la mujer creada por el patriarcado, la mujer dedicada a los cuidados, al espacio doméstico, a la familia, a los sentimientos, al afecto, al encierro, a la clausura, digamos. Eso es lo femenino, es un concepto creado por el patriarcado, ¿ya? Entonces, en oposición a eso, que es parte de lo que yo reflexiono ahí, está las escrituras de mujer, o podríamos decir el cine de mujer, el teatro de mujer, las artes visuales de mujeres, ¿ya? Eso es otra cosa, es un desplazamiento, es una negación del esencialismo y una negación de este rótulo de femenino impuesto por el patriarcado y con el cual convivimos diariamente y se usa como sin más, digamos, ¿ya? Se usa de una manera así desaforada, digamos, ¿ya? Entonces ahí también hay que hacer una distinción, y ahí yo en ese prólogo desarrollo esas ideas, porque hay muchas cosas más, que es como un avance, un trabajo mayor que estoy haciendo, que es un libro sobre literatura y feminismo, ¿ya? Pero por ahora quise dejar esa huella ahí como una especie de adelanto de lo que vendrá después. Y bueno, yo sé que también la poesía comparte con la crítica literaria, que le interesa prácticamente a nadie, ¿ya? Así que ahí hacemos un buen maridaje, ¿ya? ¿Y son críticas hechas por ti a esta selección, hechas ahora, o críticas que has venido haciendo? De distintos momentos, claro. Entonces son poetas que me han llamado la atención y que por alguna casualidad el libro ha llegado a mí, ¿ya? Y me ha interesado particularmente eso. Entonces, claro, desde la mediados de los 80, imagínate, ¿ya? Pero libros que han sido publicados, reediciones en algunos casos, otras primeras ediciones, ya, autoras como Malú Rola, Carmen Berenguer, Fariña, Hernández, Daniela Cachileo, Gladys González, ya, sí, como un espectro bien importante, que es un espectro que está abierto. Tampoco yo pretendo presentar un canon, digamos. Es decir, también mi pensamiento va por ir a cuestionar la noción de canon que está instalada y que se sigue mucho en las universidades, ya. El hecho de que exista como un conjunto de autores, generalmente varones, digamos, canonizados o considerados como lo más excelso dentro de un periodo, ¿ya? O dentro de un continente y una época determinada. Entonces, la idea de canon es la reproducción del pensamiento hegemónico patriarcal, ¿ya? Y el canon es preferentemente patriarcal también, ¿sí? Son los mejores autores, los mejores escritores, poetas, narradoras, ensayistas son varones, y las mujeres históricamente han quedado fuera del canon, ¿ya? Entonces, como escrituras marginales, ¿ya? Entonces, en nuestro caso chileno, la situación es atroz, lo que ha pasado y lo que sigue pasando, digamos, con la marginación de las escrituras de mujeres, dando la impresión que las mujeres escribían esporádicamente, ¿ya? Entonces, y que conocemos, no sé, solo a Mistral,
Sora Bombal, Brunet, y de ahí nos pegaríamos el salto como en términos narrativos a Diana Tip, ya Isabel Allende, Lina Meruane, una cosa así, ¿ya? Es decir, que muchos de esos nombres tremendamente contundentes, valiosísimas, su escritura, pero hay una cantidad enorme de escrituras de mujeres, pero enorme en todos los géneros, ¿ya? Y todo eso como ha ido quedando ahí como un resabio casi perdido, y que los últimos años, favorablemente, a través de trabajos de investigación, muchas profesoras académicas han ido como levantando producciones de revistas hechas por mujeres a principios del siglo, narrativa, cuentos de terror, ¿ya? Sí, hechos por mujeres latinoamericanas del siglo XIX, ¿ya? Entonces ha ido como acopiando este material que estaba perdido. Y falta mucho por hacer aún, ¿ya? Pero son indicadores de que, pese a todo, se está haciendo un trabajo. Se está haciendo un trabajo de donde emerjan estas escrituras, estos volúmenes, y autoras, digamos, hay autorías, digamos. ¿Tú todavía dirías que lees todo lo que puedas de lo que está apareciendo en narrativa en Chile? Sí, yo creo que yo trato de leer lo más posible, porque yo creo que es parte es como un vicio ya que he tenido desde siempre, pero que después se va como amoldando al oficio, digamos. Ya llevo clases, ya, y también necesito ejemplos contingentes también de lo más reciente, sin olvidar el pasado literario. Y claro, trato de leer bastante, nunca es suficiente porque también uno trabaja, y eso no hay que olvidarlo, digamos, que es un tema que a las personas que pertenecen al campo literario chileno como que no les interesa, o no trabajarán, digamos, serán muy adineradas, ¿ya? Uno trabaja y trabaja bastante. Entonces yo creo que leer el día de hoy, hace tiempo, es un lujo tener el tiempo, tener la cabeza, porque a veces, claro, llego hecho un despojo a mi casa y la cabeza no me funciona, paso páginas, pero es un lujo en estos tiempos poder leer, darse el tiempo o tener un pequeño espacio para la lectura. Y uno también es una trabajadora, ¿ya? Entonces también cuesta compatibilizar, a pesar de que uno trabaja con libros, ¿ya? Que es una ganancia, digamos, porque eso implica que estás leyendo todos los días. En mi caso, fundamentalmente teoría, y como me he ido enfocándose a la teoría feminista, es lo que más he estado leyendo el último tiempo. Ahora tengo 2 novelas de campus que quiero leer estos días, ¿ya? Que me interesa mucho el crimen, ¿ya? El mal asociado como a la adolescencia o a los niños. ¿Ya? Y hay unas novelas que me interesan, una autora estadounidense, un autor creo que británico, ya, que nos habla precisamente de esta preocupación que yo veo mucho en la literatura primermundista y en el cine, donde los niños pasan a ser como la semilla del mal, ya, potenciales psicópatas o derechamente asesinos y asesinas, digamos. Ya, me interesa mucho esto y estoy como por ahí, encontré estas 2 novelas, ya, y me interesa mucho, y también ir como acopiando ese material para ver y atraerlo hacia acá también, porque a mí me interesa, la literatura chilena es mi objeto, ya, de análisis, digamos. Entonces ver también cómo se ven las infancias en nuestra literatura, cómo aparece, y no me refiero a la literatura LIG, digamos, al ámbito LIG, sino que en general, digamos, cómo son abordadas las infancias, las niñeces. Creo que es un tema, es un territorio muy doloroso, por lo general, no hay infancias felices, digamos, ¿ya? Pero no, hasta el momento no recuerdo alguna novela donde ocurra una infancia donde el chico sea como una especie de reencarnación del mal, ¿ya? Pero está más asociada a la tristeza, al dolor el exilio de sus padres, el desarraigo al volver al país, mucho de la posmemoria. Hay mucho texto sobre la infancia. ¿Cómo compatibilizas, podría decirse, estas lecturas de publicaciones actuales con literatura más atemporal, claro, por así decirlo? Que yo creo que es necesario no solamente enfocarse en el presente, ¿ya? Me parece que nadie que le guste la literatura puede solamente mirar el presente, eso está muy apegado al mercado,
a la última novedad. Sí, no quita que nos interesemos por lo presente, por ver las listas de los más vendidos aquí, en cualquier lugar del mundo, pero me parece que hay que estar mirando siempre hacia atrás, ¿ya? Entonces, acá en este caso, para mí, yo estoy como constantemente atrás, investigando en distintas épocas, en distintos momentos, encontrando cosas excepcionales que no te las puedo decir, porque lamentablemente tengo gente que no es que me las quiera dar como las súper, ¿ya? Pero sí hay mucho plagio a nivel académico, los fondos, sí, digamos. Ya uno lanza ideas como no las va a ir a patentar, digamos, ya. Entonces, para esta cuestión es una carnicería, digamos, ya. Que hay gente que se dedica a la docencia, a la investigación y plagio, yo lo encuentro desvergonzado, digamos, ya. Cuando queramos o no, hay que funcionar como un ejemplo, unos profes, digamos. Y sobre todo mantener la ética, ¿ya? Como investigadora, profesora, crítica literaria, para mí es fundamental, ¿ya? Entonces, claro, mirando para atrás, atrás, así, ¿ya? Tratando de establecer genealogía o una suerte de otra historiar, de qué manera historiar, si es posible historiar desde un modo que no sea el modo historiar masculino, el que han hecho los varones que han historiado sobre la literatura chilena. ¿Ya? De qué forma podemos aproximar nuestros nombres, cómo construir una red o una cartografía de escritoras, de mujeres que han escrito, por ejemplo, narrativa, ya sea de ficción o no ficción, digamos. Ver quiénes eran en términos de clase, porque a mí me parece muy importante para la literatura, aquí en el mundo, la clase, ¿ya? Así tanto como el género, digamos. Género, clase van unidos, digamos. ¿Ya? Entonces me interesa mucho ver cómo las escrituras de las disidencias, las escrituras de las minorías, ¿ya? Y ver cómo las discursividades como rebeldes están en un estado como digamos como una semilla, y ¿ya? Desde los tiempos más como pretéritos estaban estos deseos de emancipación, ¿ya? Y cómo se ocultaban los deseos disidentes, pero a pesar de todo estaban ahí, ¿ya? Entonces es muy placentero hacer un trabajo como detectivesco, rastreando estas escrituras que puedan tener más de un siglo, ¿ya? Y viendo construcciones de república, de nación, de identidad, de sujeta, de sujeto, de sujete, ¿ya? Viendo cómo se moviliza todo esto, qué idea hay de la ciudad, del país, de la identidad, los migrantes. Sí, es una cuestión, pero hay un universo por descubrir. Esto no tiene límite, digamos. Nos faltan horas de la vida y de los días. Volviendo hacia atrás, pero en tu propia autobiografía, ¿cómo llegaste tú a trabajar en esto? ¿Cómo llegaste a la crítica literaria o a la academia? ¿Cómo llegaste a yo entré a estudiar literatura. Yo no tenía idea antes que existía la carrera de literatura en la universidad. No tenía idea, así no conocía a nadie, ya. Y bueno, me matriculé en la universidad y empecé a estudiar literatura, pero nunca tuve una idea de futuro, muy irresponsable. La idea de futuro no estaba asociada a mis estudios literarios universitarios. Y si yo tenía en mi cabeza muchos oficios, siempre supe que me tenía que ganar la vida de chica, digamos. De hecho, empecé a trabajar como a los 15, 16 años, digamos. Ya, entonces, siempre supe eso, que tenía que autosustentarme, haciendo puzzles, crucigramas, cuestionarios, test psicológicos, horóscopos, ¿ya? Entonces eso yo lo vendía a distintas revistas, ya, de multitienda, o incluso como de revistas que eran como de sindicatos de repente, sí, sindicatos de empresas. Si yo encontraba una revista en cualquier lugar, en una consulta médica, no sé, cualquier lugar, dato, aviso, lo que fuera, ya, y tomaba los apuntes y les escribía. Le decía, mira, le ofrezco tal y tal cosa. Y claro, de 5 de repente una me respondía. Y yo así como picoteando aquí por allá, lograba hacer mi pega, todo a mano, ya, hacer esos crucigramas, puzzles enormes, y para las cruzadas, ahí me divertía mucho, me da un placer. Hace como 5 años se me dio la oportunidad de vender un crucigrama de nuevo.
Y la gocé, pero ya, yo dije, puta, todavía me gusta hacer esto, ya. Porque yo resolvía de chica, digamos, resolvía puzzles, crucigramas y todos estos jueguitos. Y después, de la noche a la mañana, se me convirtió en una pega, ya. Y que era como, no era una fortuna, pero no sé, eran como 250 lucas de hoy, así. Oscilaba entre 200, 250. Y como yo tenía beca en la universidad, entonces eran 200 lucas que me quedaban a mí para alimentarme y para comprar libros, fotocopia, digamos. Así que para mí era ser rica en esos momentos. Pero claro, yo entré a estudiar literatura sin ninguna expectativa, ¿sí? Ya no me interesaba ni profesora. ¿Y qué hacer en una universidad? Yo sabía que yo ni por mi color de piel, ¿ya? Ni por mi apellido, ¿ya? Ni por mi condición de clase, yo no iba a tener espacio en una universidad, por mi forma de pensar, de ver la literatura. Así que yo no tuve ningún plan, comparado con muchas personas que veo el día de hoy, estuve chica, que tienen unos planes, así que son como toda la vida como en etapas, voy a hacer esto otro aquí, voy a hablar con X allá, como el más red y todo eso. Yo una bruta, digamos. Yo creo que sigo siendo esa misma bruta en esos términos, digamos, ¿ya? De no ser capaz, no ver más allá, o no querer ver más allá, ¿ya? Entonces yo me iba a dedicar a cualquier cosa, al comercio, ¿ya? A seguir haciendo puzzles, algo honesto, sí. en cierta medida honesto, digamos, ¿ya? Y bueno, y por otro lado, de repente como leyendo, era la época, Mercurio, ¿ya? Dije, oye, yo podría escribir esto. Bueno, yo tenía como una odiosidad de institución académica atroz, si yo me voy el primer semestre, me voy el segundo semestre, me voy el tercero, yo no aguanto más, no quiero esto, ¿ya? Pero ya el segundo semestre como que empecé como a encontrar el placer a la teoría. Ya a pasar metida en la biblioteca, andar cargando libros y leyéndome los libros. Y ahí como que en un momento dije, como en el tercer, cuarto año, hoy voy a ir a ofrecerme porque nadie me va a ir a golpear la puerta, así ya. Cosa que también le digo a los alumnos, hay que ir ahí uno a poner el cuerpo, digamos, ¿ya? Entonces fui al diario de la época y mentí, y dije que iba de parte de un profe, ¿ya? Y lo cual era falso, y porque yo sabía que ese profe era amigo del editor, ¿ya? Y por primera vez puse los pies en un diario en la época, y era una película, ¿sí? Era calcado de una película, ¿sí? ¿Ya? Y los editores de mal humor, ¿ya? Y las fotógrafas que venían de la calle, una protesta, ¿sí? No, una cuestión así que yo así como, ¿ya? Y el editor me hizo esperar 3 horas. Típico, sí, ¿ya? Que me costara, ¿sí? Y cuando pasaban 3 horas, y yo así con una paciencia, ¿ya? Total, así. Tengo mucha paciencia siempre, para algunas cosas. Hasta que el tipo así como que me mira y me dice, ¿tú querías hablar conmigo? Así como guión de película, así ya. Total. Uh-huh. Sí, le dije. ¿Y tú venías de parte de...? Sí, le dije, el profesor Jaime Jael, que era escritor también, narrador. Ah, ya, espérame un minuto. Seguí esperando. Ya. Y ahí el tipo ya me dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Y yo así ya... Yo iba como predispuesta, ¿ya? A que no tenía nada que perder. Así como el descaro. ¿Qué voy a perder? Que me diga que no, ya, listo, chao, ¿ya? Entonces cuando uno va con ese, como esperanzada, pero a su vez desencantada, ¿ya? Si no resulta, chao, voy por otro lado, se acabó la cuestión, ¿ya? Y el tipo me dice, ¿qué quieres escribir? Así como irónico, así. Así como, tú quieres escribir, como esta cabra chica, digamos, así, ¿ya? ¿Y de quién quieres escribir? Y yo le nombro a una serie de autores. Me hizo, y todos los estudiantes de literatura llegan acá con los mismos nombres, ¿sí? Me han dicho los mismos nombres que me hizo los estudiantes de literatura, siempre. Dime otra cosa, ¿qué estoy leyendo? Yo dije, acabo de terminar de leer una biografía de Jack Kerouac. Y me dice, sí, pero en el acto, ya, escribe sobre eso, ponte a Marte, lo quiero el jueves. Sí, así la biografía. Y yo me quedaba poco para terminarla, pero nunca en mi vida había hecho un texto que no fuera académico. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo llego a la casa y le digo a mi pareja, Eduardo, le dije yo, te conté la historia, ¿ya? Así que ya, pues yo lo voy a hacer, ¿ya? Y terminé de leer, me puse a escribir, y era mucho texto, me pidió mucho texto, así como 20.000 caracteres con espacios, ¿sí? Ya, una cuestión atroz. Y yo fui al diario, le entregué un disquete, ¿ya? No, sin correo electrónico, nada. Y me retiré, pues,
Y el tipo ni lo vi, al editor. Es un grandioso personaje, editor, escritor, Carlos Olivares. ¿Ya? Y bueno, dejé la cuestión ahí. Y el domingo salí el diario. Y así como por casualidad, el domingo le dijimos, vamos al kiosco. ¿Ya? Y pedimos el diario, lo abrimos. Y en las páginas centrales, en las páginas centrales del suplemento, estaba el artículo sobre la biografía de Jack Kerouac. Y después de eso, cuando yo me tocó hablar con el editor, me contó que era su autor favorito. Y yo no tenía idea. De hecho, tampoco me había leído ninguna novela del editor, que era un narrador importante. ¿Ya? Y ahí me contó que y sabía ver una enormidad de cosas, digamos. ¿Ya? Y bueno, y ahí fue, y él me dijo ese día, ya, pues me dice, ¿qué libro quieres para la próxima semana? Hacia el tiro ya. Y dije, no sé. Y ahí me dijo, toma este. ¿Ya? Lo tienes que traer de nuevo el miércoles, porque esto se publica el domingo. Pero el miércoles, no otro día, el miércoles. Y de ahí fue, no sé, 4 o 5 años donde nunca fallé, siempre. Y siempre fue mi editor y yo era trabajadora. No, hubo un respeto que yo lo valoro muchísimo, profesional, ya, que yo lo trabajé, me lo gané, digamos, con mi escritura y con mi forma de enfrentar la literatura, pero también el editor tenía una actitud muy profesional también y muy valoradora de lo que era la crítica literaria, ¿ya? Y no trabajaba usualmente con mujeres, ¿ya? Era de otra época, de otra generación, ¿ya? Entonces era una persona que yo no podía exigirle en ese momento como un giro 160 grados de su configuración ideológica, ¿ya? Pero siempre me tuvo mucho respeto profesional, ¿ya? Y humano también. Y a partir de eso ya empecé toda la semana y fue ahí le tomé el gusto. Ya ahí yo sentía que lo necesitaba. A tal extremo que el día de hoy, cuando no hay un medio donde publicar, yo, sin ningún lío, publico en mi blog. Porque yo creo que hay gente que cree que se les va a caer la coronita si escriben en su blog. Para mí, ningún atado. ¿Sí? Ya. De hecho, ayer hablaba con una alumna de una nueva plataforma que hay, donde se pueden poner fragmentos de diario y noticias y cosas. Entonces, claro, yo siempre estoy dispuesta a explorar los soportes de donde publicar mi escritura, ¿ya? Y no me interesa decir, ahora encontré un espacio interesante, ¿ya? Me contactó el editor, Nicolás Jerez, de la revista Artefacto, me pareció un espacio interesante y bueno, ahí estamos con mucho respeto ambos, ¿ya? Trabajando en esta publicación una vez al mes. ¿Ya? Así que eso, la crítica literaria, yo la veo como un activismo. Ya, para mí en términos personales, aunque suene ciútico, es placer, gozo, ya, muchas cosas. Pero es una acción política, ya, es un trabajo político, estético, ya, es un trabajo necesario, fundamental. La literatura no existe, es la crítica. Ya, y yo siento que para el momento que estamos viviendo hay muchos y muchas que lo único que quieren es que se acabe la crítica, que el libro pase directamente de la imprenta a la librería o a algún periodista amigo, ¿ya? Que le va a decir que es el nuevo Kafka, el nuevo, no sé, Tolstoy, ¿ya? Y eso, ¿ya? Y evitar esta mediación lectora, la lectora crítica. Entonces, capaz que salgan con su gusto, es posible. Estamos viendo tantas idioteces en el mundo el día de hoy que una cosa más ya como que a uno no lo sorprende, digamos, ¿ya? Pero la autogestión en esto es fundamental. Si uno va a asumir la crítica literaria como un espacio de resistencia, ¿ya? Ante la hegemonía que estamos viviendo, ya tiene que buscar los espacios y autogestión, digamos. Autogestión, te creas un sitio, haces una revista con amistades, con amigos, con gente cómplice, ya, o derechamente se dan estas coincidencias, porque yo estaba como ahí en mi sitio, en mi blog, y vino esta invitación del editor de la revista Artefacto, y bueno, surgió esta unión, digamos. Pero esto hay que hacerlo de manera constante, continua, y hay tanto por hacer. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo se hace mucho más urgente el trabajo desde los espacios culturales. Ya no rendirse ahí. Hay un frente de batalla importante que dar. Y sobre todo desde el ámbito de las mujeres que históricamente hemos sido tan subordinadas, digamos. Ya, eso me parece importante, como por el derecho a tener una voz, a disentir. Para mí la crítica literaria no es negociable. Es decir, no hay negocio. Yo creo en la autonomía del crítico literario, ¿ya? De la persona que hace crítica literaria, de la crítica literaria,
una autonomía, una suerte de libertad al momento de la lectura y a la evaluación. Yo también creo en la evaluación. Creo que también está la crítica literaria dirigida a un público diverso, pero dentro de ese público diverso no solamente están la gente que habita el mundo del campo cultural literario, sino que pueden haber personas que vienen de la ingeniería o trabajadores técnicos, digamos, cualquiera, ¿ya? Y que se va a enfrentar a una crítica en un medio masivo y que quiere una guía, ¿ya? Es una guía, no es una negación a que compren un libro ni lo lean. Yo jamás he dicho no compres este libro, ¿ya? O no lo leas, nunca, ¿ya? Pero la crítica literaria surge, es una lectura, entre muchas más, ya, es una lectura, ya, nada más que eso. Bueno, tú misma lo lees. Claro. ¿Y qué retrospectivamente, pensando, ya terminando igual, qué te pasa con el tiempo invertido en libros, en malos libros? No sé, es que yo lo encuentro fascinante, ¿ya? Es fascinante porque ¿cuántas malas películas vemos hasta el final? ¿Cuántas malas series vemos? A cada rato, ¿ya? Yo creo que pasa lo mismo con la mala literatura. Y yo siempre cito a Bolaño con respecto a esto, porque en 2666 Bolaño dice que hay un personaje que está hablando con otro sobre literatura y bueno. Y en una parte le dice que la literatura es como un bosque, ¿ya? Y ese bosque tiene tremendos árboles maravillosos, ¿ya? Y sin embargo también hay hierbajos, hay arbustos, hay maleza, ¿ya? Entonces el bosque está conformado por una diversidad, ¿ya? Pero para que exista el tremendo árbol, el maravilloso, tiene que existir la maleza y todo. Entonces la postura de Bolaño es esa pequeña fábula, digamos. En el fondo dice, los libros malos tienen que existir, ¿ya? Porque solo de los libros malos tú aprendes a crear un gusto y a diferenciar después qué es lo que te va a gustar, porque todos tenemos cánones, digamos, todos y todas tenemos cánones. Entonces, nuestro pequeño canon, ¿cuáles son mis 5 películas, mis 5 obras de teatro, mis 5 cantantes, bandas, novelas, poemarios? Todos tenemos nuestros cánones, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en que vamos formando el gusto, y el gusto se va transformando, tal como pasa en la vida. El gusto es estético, político, digamos, ¿ya? Y creo que es importante que abramos nuestra cabeza a todo tipo de producciones, ¿ya? Entonces, y no todo va a ser excepcional, como este bosque bolañano, digamos, ¿ya? También va a haber hierbajo. Y otra cosa que es hierbajo y cosas como arbustos tóxicos, digamos. Y otra cosa que también decía Bolaño es que todo mal escritor, ¿ya? O escritora se ha leído grandes libros, ¿ya? Y esa cuestión es súper interesante mirarla con detalle, ¿ya? Porque puede haber una persona que sea muy mala escritora, pero puede ser un gran lector o lectora. Entonces, no necesariamente se van a confluir el ser buen lector, lectora, con ser gran escritor o escritora, o buen escritor, escritora, ¿ya? Entonces, como que de repente todo el mundo quiere ser escritor o escritora, y por eso tanto taller, tanta club. Los clubes de lectura los encuentro interesantes, ¿ya? También tiene que ver mucho con quién promueve el club y le va a dar un sello, un sesgo, digamos, ¿ya? Pero eso es inevitable, ¿ya? Pero los talleres son complicados porque los profesores y profesoras de los talleres le dan la pasada a cualquiera, digamos, ahí hay un pago de por medio, después le piden que le hagan el prólogo, la contratapa, que le ayuden con una editorial, entonces al final es un compromiso enorme, ¿ya? Y hacen un trabajo psicológico, de autoayuda, y muchos psiquiatras y psicólogos que dan como tarea que eso es que las personas que están con depresión, por ejemplo, o alguna otra patología, escriban su vida. Y eso no siempre tiene un valor literario, así que puede ser súper conmovedor, ¿ya? Súper que alguien te cuente una tragedia, ¿ya? Pero literariamente no vale nada. Entonces muchas personas pueden pensar, pucha, que atroz este oficio, esta pega, pero lo siento, te fijas, puede haber un accidente terrible en unos trenes que chocaron y murieron 120 personas, pero eso es para ponerse a llorar, digamos. Sin embargo, eso lo traspasa a una literatura. Yo perfectamente puedo ver que el libro no está bien escrito y le digo que el libro es una basura, ¿ya? Lo siento que sea basado en la realidad y en tus dolores. Es decir, esos son territorios totalmente diversos, ¿ya? Entonces, yo creo que yo nunca he dejado un libro a la mitad, ni a las primeras páginas, cosa que muchos críticos y críticas profesionales hacen, ¿ya? Yo me lo trago entero el librajo, digamos,
aunque sea vomitivo, digamos, ¿ya? Y creo que de los malos libros uno aprende muchísimo. Ya, yo creo que debieron haber talleres como que no cuesta nada encontrarlos, digamos. Es decir, lo que cuesta es encontrar los buenos libros, digamos, ¿ya? Estamos, pero hacia cada rato lleno de malos libros. Es que a veces yo participo en un concurso y me llegan las cajas de los libros a la casa, de todo lo publicado en un año, y uno así como, basura, más, y de repente ya, aquí vamos, ya. Entonces una cantidad de gente publicando, es que la salud mental no está bien en el mundo, digamos, ¿ya? Y yo encuentro que, no es por echarle la culpa a los psicólogos, pero los psicólogos y psicólogas tienen gran parte como responsabilidad en que todo el mundo quiera escribir porque la están dando como parte de una terapia. El asunto es que las personas que está bien, que escriban como parte de una terapia, pero que sepan que ese libro, una vez que lo escribieron, ya no les pertenece. Y eso es así. ¿Ya? El libro queda para los lectores y las lectoras. Y en una de esas llega a una persona que hace crítica, ¿ya? Y quizás dentro de todos los que hacen crítica literal, le llega a esta maldita que está al frente tuyo, ¿ya? Y le va a decir que el libro está pésimamente escrito y que no vale nada, ¿ya? Pero van a haber otros y otras que le van a decir que el libro es genial. Yo no soy la única. Yo no pretendo sentarme en ningún podium, ¿ya? Ni hablarle al escritor, ni hablarle a la editorial. Yo le hablo a los lectores, que son múltiples, lectores, lectoras, múltiples, diversos, con distintos géneros, distintas clases sociales, distintas ideologías, ¿ya? Y bueno, al que no le guste que se vaya a leer a otro lado, digamos. Chao, se acabó el tema, ¿ya? Y cortan la odiosidad personal, porque acá la cuestión es odiosidad personal, porque a uno no le puede que no le guste un tipo de escritura, pero eso no puede significar estigmatizar al sujeto o a la sujeta, ¿ya? Vetar espacios, vetar trabajo y cosas. Entonces eso es muy producto de la mafia, ¿ya? Entonces esto es el mundo se puso mafioso, el mundo se pervirtió, ¿ya? El mundo recibe coimas, y uno tendría que pensar, ¿y por qué el mundo de la cultura no? ¿Y por qué el mundo de la literatura no? Sí, no podemos ser tan ingenuos ni ingenuos, ¿ya? Eso está pasando hace mucho, y no todo pasado fue mejor. No es que tenemos un pasado así, incorruptibles, y ahora somos pero como la mafia grande, no. Somos Tren de Aragua el día de hoy, no. Las corrupciones han estado siempre, lo que pasa es que ahora se nota más, ¿ya? O la gente está más descarada, ¿ya? Por acá y por allá, digo. Porque antes teníamos el foco súper identificado de dónde venía la corrupción, digamos, ¿ya? Pero ahora es transversal, ¿ya? Así que bueno, yo insisto en que hay mucho por hacer, ¿ya? Y no creo en ningún agorero ni agorera que diga esto se acabó, porque sabemos que, bueno, hasta que nos corten la internet con la próxima guerra mundial, ya nos van a cortar la internet, pero que hasta que no se corte la internet, uno tiene espacio donde escribir, ya, aunque sea en un Twitter, en un Instagram, que encuentro maravillosas las plataformas, ya, no así, falta mucho por hacer en los TikTokers que recomiendan libros. Es un universo que ya no hablamos hoy, pero quedará pendiente para algún día. Muchas gracias, Patricia. Ya, gracias a ti por la invitación. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.